Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y con este nuevo video voy a responder a un compañero del trabajo que me ha hecho una pregunta bastante interesante en el trabajo sobre cómo cruzar tablas o cómo cruzar dos bases de datos, por así decirlo, entre comillas, aunque serían más bien tablas obviamente con un campo relacionado, dos tablas o bases de datos de información relacionada, utilizando Access y haciendo un cruce de datos para obtener las combinaciones. Te voy a explicar el caso con el ejemplo clarito que se presenta obviamente allá en el trabajo y tú lo vas a extrapolar obviamente a tus casos particulares y lo vas a utilizar teniendo como principio los pasos que voy a enseñarte y la combinación que voy a explicarte, los dos tipos de combinaciones que voy a explicarte en este video, ¿listo? Pero primero vamos a saludar obviamente a las personas que nos han hecho comentarios en el último video del canal, los mejores trucos para trabajar correctamente con nombres en Excel, que ya tiene 1440 vistas hoy, 27 de agosto del año 2021, 4:11 de la tarde. Vamos a dar saludos a César Babativa, José María Gómez, Tomás GGGG, Edilberto Rodríguez, Grijalba Escobedo, Manuel Reyes, Rack 80, María Palomino, Orly Gioberti Ceballos, Luciano, Guillermo Carvalho, Ingama, Hugo Barreto y Antonio Castro Navarro. Muchas gracias amigos por comentar en cada uno de estos videos que voy subiendo. Gracias por comentar en este. Y les comento rapidito a todos ustedes que he abierto una comunidad de miembros exclusivos del canal Excel Hecho Fácil. Fíjate, aquí mediante el botón unirse por menos de $3 al mes, mucho menos de $3 al mes, creo que es 2,50, podrás obtener más videos, más Excel, más expertos. Voy a subir más videos a la semana, obviamente, y los voy a colocar para la comunidad aquí que se unan para obtener más videos aparte de los que estoy subiendo al canal. Prácticamente estoy subiendo ahora uno diario. La idea sería subir uno diario al canal y además también en el mes subir unos 3 o 4 videos adicionales de temas diferentes, obviamente, o de temas relacionados y diferentes a los que estamos subiendo para todo el mundo en el canal para que vayas aprendiendo unas cosas nuevas dentro de Excel. ¿Listo? Son videos adicionales prácticamente. Entonces, si tú te unes a esta comunidad mediante este botón de unirse, obviamente te suscribes y luego te unes por un pequeño valor de 2,55, creo, $2,50, son menos de $3, podrás obtener en el tiempo todos los videos adicionales que vaya subiendo, que sería más o menos como unos 3 o 4 al mes adicionales, y que los irías a obtener. Y en el mes o en el año iría más o menos a unos 40 o 50 videos adicionales. Ahí te lo dejo. Si no tienes o no quieres, pues obviamente no te unes, no pasa nada. Pero si tienes cómo, pues simplemente únete. Valdrá la pena ese pequeño aporte, ese pequeño pago para obtener muchísimo más conocimiento, muchísimo más entrenamiento, muchísima más capacitación, más videos, más Excel, más expertos, se llama así el tipo de crowdfunding que estoy haciendo aquí en esta plataforma de YouTube, porque pues obviamente no me gusta eso del Patreon, pero aquí lo puedes hacer, te puedes unir, se llama la campaña más videos, más Excel, más expertos, ¿listo? Y te unes y ahí te voy, o en una lista de reproducción que tengo por acá, fíjate, voy a meterme aquí al canal, Excel Hecho Fácil, y aquí en las listas de reproducción tengo una lista de solo para miembros, fíjate, tú le das clic ahí y de momento tengo un videito que creé ayer, el día de ayer, le das clic, obviamente no lo puedo ver porque estoy en una ventana de incógnito, entonces simplemente puedes ver la miniatura, que se trata de formato condicional, el título y la descripción. Pero si te unes, obviamente si te unes, puedes ver todo el contenido que vaya subiendo semana a semana, mes a mes, año a año, para toda la comunidad que quiera unirse a más videos, más Excel, más expertos.
Bien amigos, a lo que vinimos vamos a darle caña a esto y quiero que veas este ejercicio porque se te va a servir en tus casos particulares con Excel sobre el cruce de datos. Antes de empezar, gracias a todas las personas que se unan, ¿listo? Vamos a arrancar con esto. Fíjate del caso, quiero que te centres acá porque lo más importante es que lo entiendas y lo extrapoles o lo lleves a tu caso particular con Excel. Vamos a utilizar Access, así que si no tienes Access, por favor ya deja de ver este video. Tienes que tener Access instalado para poder utilizar las herramientas de bases de datos, para utilizar los cruces de información que podemos hacer con sentencias SQL muy básicas y muy sencillas que te voy a explicar. Mira, resulta, para responder a este compañero del trabajo, lo voy a hacer aquí genérico, resulta que en el trabajo, yo desempeño labores en una clínica, resulta que en el trabajo se generan facturas de los clientes. Los clientes son los pacientes, los usuarios, las personas que llegan con, pues, enfermos o llegan con un estado de salud, alguna patología, y los médicos lo atienden y le van generando costos o cargos a partir de los procedimientos, los insumos, los medicamentos, los análisis, obviamente, imagenología o laboratorios o tratamientos médicos, especialidades, etcétera, etcétera. Le van generando y le van cargando costos, le van cargando elementos a su factura y van incrementando en un valor. Cuando la persona sale, se le puede cobrar a esa persona o bien se le cobra a su EPS, que en este caso es la entidad promotora de salud, y donde yo trabajo es una IPS, una entidad prestadora de servicios de salud, muy diferente a una EPS que es una promotora, que es la que paga. Entonces, ¿qué es lo que hace la IPS? Pues va generando facturas de todos los pacientes que van llegando y le va cargando a cada paciente pues lo que se vaya consumiendo, especialidades, laboratorios, imagenología, procedimientos, insumos, materiales, etcétera, etcétera, días de hospitalización, entre otros. Se los va cargando y cuando el paciente sale, ya se recupera, ya sale ya bien alentadito, le cargan la factura por lo general a la EPS o a la persona que lo va a pagar, que se le dice un pagador. Entonces, cuando un facturador que le está cargando elementos o le está cargando, por así decirlo, valores para que la EPS le pague, para que la EPS le pague por los valores o los servicios prestados a ese paciente dentro de la IPS, la EPS puede agarrar y analizar factura por factura, ítem por ítem cargado a cada una de las facturas y le puede glosar o le puede objetar, más bien por así decirlo, a algún valor determinado o algún ítem. Por ejemplo, si entra un paciente con una fractura y le aplican un medicamento que no es, la EPS le dice, oye, ¿por qué le aplicaste ese medicamento si no tenías por qué aplicárselo? Por ejemplo, una fractura, tenías que haber hecho una cirugía, pero no aplicar determinado medicamento, no te lo voy a pagar, se lo objeta. Le objeta el medicamento, el auditor de la EPS le objeta el medicamento o ese procedimiento o determinado tipo de ítem dentro de la factura y le dice no se lo voy a pagar y le envía de vuelta la factura. Eso quiere decir que glosó un ítem o glosó un valor para no pagárselo a la IPS, que es la prestadora de salud. Bien, entonces, en base a eso, a la EPS o a la IPS le llegan un montón de tablas todos los meses con un montón de facturas o un montón de ítems relacionados que llegan glosados de facturas. Es lo que pasa en la vida real, ¿listo? Por eso quiero que estés muy atento. Entonces, aquí tengo una tabla que es la que genera la IPS cuando envía las facturas al pagador, a la EPS. Es decir, coge cada una de las facturas de cada uno de los pacientes, las mete en una caja que es un mundo de papel o en la parte digital le envía un montón de medios magnéticos y cada una de esas facturas tiene un montón de ítems, obviamente como una factura que tú compras en la tienda tiene un montón de ítems y se la envía al pagador, que en este caso sería la EPS. Fíjate, tengo una tabla que la IPS arma, una fecha de prestación del servicio, donde inicia la prestación del servicio, un total de esa factura y el código de la factura. Para este caso, estos tres campos son esenciales. ¿Listo? Solo estos tres campos. Obviamente pueden haber otros campos como nombre del paciente, días de estancia, piso donde se quedó, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un montón de facturas, fíjate, que dicen número de la factura, la fecha y el total de esa factura. Por ejemplo, factura 461813
emitida el 16 de diciembre del año 2020 por un valor de 6.630 unidades monetarias, dólares, pesos, lo que tú le quieras colocar. Listo. Ahora, este paquete de facturas, fíjate que es una tabla que tiene aproximadamente 64 registros o 63 menos la cabecera, que relaciona 63 facturas diferentes de 63 pacientes diferentes. Se la envía a la EPS para que se la pague. Le dice, mira, estas son las facturas que generé en el año o en el mes o en la semana. Págamelas por favor porque ya le presté el servicio a tus pacientes, a los que están afiliados a tu empresa, que es la EPS, la promotora. Entonces la EPS agarra todo ese paquete de facturas, coge la caja y le dice, voy a revisarlas, deme 2 días para revisarlas para ver si todo está en orden. Entonces la EPS o el pagador le dice, listo, coge a su auditor médico y el auditor médico empieza a revisar, pam, 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 factura por factura y empieza a decir, mira, esto no es pertinente, esto no sirve, esto no se da, esto no se lo voy a pagar, esto es el objeto. Es decir, no hay pertinencia en la factura médica y le devuelve, por ejemplo, un montón de ítems relacionados y le dice factura número tal, le gloso este procedimiento con este código al paciente número tal o el paciente con nombre tal por un valor de tantos pesos o unidades monetarias, dólares, pesos, lo que tú quieras, ¿listo? Pero a veces o casi siempre la EPS le envía las glosas, el paquete glosado de todas las IPS de la ciudad, es decir, no se pone a filtrar por la IPS pequeñita que le envió esta tablita de 64 registros, sino le dice, ahí le va toda la tabla completica, le va toda la tabla completica de lo que mis auditores médicos glosaron, busque a ver cuáles códigos de facturas coinciden con los suyos para que sepa qué es lo que no le voy a pagar y usted también me lo pueda reobjetar, porque esto es la primera objeción. Pero la IPS también puede reobjetar y decir, mira, le soporto esto, sí se me lo tiene que pagar y se vuelve y se lo reenvía. En ese intercambio de información se genera una tabla que tiene muchos elementos que ni siquiera pueden pertenecer a la IPS o a esta empresa donde yo trabajo, ¿sí? No pueden pertenecer, o bien sí pueden pertenecer, como también puede tener de otras IPS de la ciudad, que nada tienen que ver con la de nosotros. Entonces, la idea es descubrir cuántos de estos elementos de esta tabla que tiene el pagador le corresponden a la IPS para cada una de las facturas que tiene muchísimos ítems. Tiene varios ítems, puede tener 1, 2, 3, 4, 5 ítems glosados, descubrirlos acá para que se cruce la información y poder obtener una tabla máster que me permita definir de qué facturas se están glosando, qué valor, ¿sí? Y qué ítems se están glosando para yo buscar los soportes y reobjetar. Un caso total de la vida real. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, yo al principio me hacía unas fórmulas inmensas para poder hacer ese cruce con buscar B, hacía un montón de procedimientos, pero la verdad es que resulta mucho más rápido hacerlo con bases de datos o código SQL o lenguaje SQL, por así decirlo, y utilizar el motor de bases de datos de Access, cargar estas tablas en Access, hacer las consultas, hacer los cruces de información y luego reexportar a Excel. Es mucho más rápido, es lo que te quiero enseñar. Esto pasa en la vida real, ¿vale? Bien, entonces, mira, voy a intentar buscar cada una de estas facturas, a ver si se encuentran cada una de estas facturas, cada una de estas 63 facturas que están en esta tabla. Voy a intentar encontrarlas dentro de esta tabla mucho más grande en este campo que tiene, o en este campo llamado factura de esta tabla que tiene 4 campos, que es el que me da a mí la EPS. El valor glosado de cada uno de los procedimientos o cada uno de los ítems de la factura, el nombre del paciente, el código de la glosa y el número de la factura. Recuerden, en esta tabla mucho más grande hay facturas de otras IPS que yo ni siquiera conozco, que yo ni siquiera tengo idea de cuáles son. Yo lo único que hago es identificarlas por el número de mi factura. Listo, entonces la EPS por pereza me da toda esa tabla gigantísima y dice, vaya filtre usted. ¿Listo? Vale. Entonces, la idea es encontrar de la IPS este montón de facturas, encontrar el cruce o la coincidencia o la combinación para saber qué valor me están glosando y qué código de glosa. Y de paso, pues jalo o obtengo el nombre del paciente para identificar el paciente, a ver, y lo corroboro a ver si ese paciente sí entró a la clínica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues abrir Access y exportar o importar estas tablas a Access y luego exportar el resultado. ¿Listo? Voy a abrir Access acá, fíjate, una base de datos común y corriente, y luego voy a abrir una base de datos en blanco
Obviamente le voy a dar doble clic acá para que me abra la base de datos y como Access primero me pide una ubicación para poder crear una base de datos, pues yo le voy a dar una ubicación específica. Tú le das y dice, bueno, quiero crear una base de datos en el escritorio, no pasa nada, entonces aquí le doy la ubicación, pero yo la voy a poner en el escritorio, en la carpeta donde voy a guardar este video, ¿listo? O donde voy a guardar el archivo que voy a subir de este video. Le voy a colocar, por ejemplo, base de datos cruce, vamos a colocarle así, base de datos guión al piso cruce y voy a dejarlo así y le voy a decir guárdemelo. Listo, mira, le voy a decir aquí créeme la base de datos, no pasa nada y fíjate que me crea una tabla por defecto. Yo la cierro porque la verdad no la necesito una base de datos en blanco. Y luego me vengo para el archivo de Excel y convierto cada uno de estos rangos o cada una de estas tablas que en apariencia pues parecen tablas pero no lo son propiamente hablando, tablas dentro de Excel, las convierto en una tabla a partir de ese rango, ¿listo? Entonces fíjate, estoy en la hoja IPS, entonces voy a darle control asterisco, si tienes una laptop, control shift asterisco, seleccionas todos los datos de un tajazo y oprimes control T para llamar al cuadro de diálogo, crear tabla y le dices la tabla tiene encabezados. Fíjate, se despliega aquí una pestaña que se llama diseño de tabla. Le voy a colocar un nombre nuevo a esa tabla. Le voy a colocar, esa tabla se va a llamar IPS. ¿Listo? Que es la tabla que yo genero allá en la clínica o mi compañero está generando allá en la clínica con las facturas dentro de la cajita que está mandando para que se las paguen a la EPS. ¿Listo? Entonces las creo aquí, creo una tabla, ¿listo? Y le llamo IPS. Hago lo mismo para esta otra tabla que me envía a mí el pagador, que es la EPS, la que me va a pagar a mí los servicios. Y la que me está glosando a mí determinados ítems de las facturas que pueden ser mías o bien no pueden ser mías, pero él me dice vaya búsquelas, ahí le envío todo el montón que mis auditores médicos generaron, ¿listo? Entonces yo voy a crear otra tabla. Presiono control asterisco para seleccionar todos los datos. Si tienes una lacto, control shift asterisco y los seleccionas todos. Luego presionas control T, llamas al diálogo crear tabla, le dice la tabla tiene encabezado, le das clic en aceptar y ahora le cambiamos el nombre a la tabla mediante este cuadro de texto que se llama cambiar nombre, cambiar nombre de la tabla aquí a partir del grupo propiedades. Le voy a colocar como se llama mi hoja, que en este caso es la tabla pagador, para identificarla dentro de Access, ¿vale? Entonces voy a colocar aquí pagador, pagador y voy a dar enter y fíjate que ahora la tabla ya se llama pagador, ¿listo? Y vengo aquí a la IPS y esta tabla se llama IPS, no pasa nada. Ahora salto nuevamente a la base de datos de Access y voy a importar esas dos tablas al motor de base de datos que tiene esta aplicación de la suite ofimática que se llama Access, ¿listo? ¿Cómo creo o cómo importo esas tablas? Le digo, mira, datos externos, aquí en datos externos le digo nuevo origen de datos desde un archivo y luego le digo Excel. Selecciono aquí Excel y se abre este asistente o este wizard y le digo, vamos a ubicar el archivo y le digo, mira, ese archivo está en el escritorio. Aquí en esta carpetica se llama libro 1, que se llama este libro 1 de Excel. Le doy a abrir y después aquí selecciono importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Correcto. Es decir, cada una de las tablas van a pasar o van a parar a una nueva tabla aquí en la base de datos. Le doy clic en aceptar, fíjate, y me dice cuál tabla quiere importar o cuál tabla quiere traerse del archivo de Excel. Entonces vamos a arrancar por el principio, arranquemos por la IPS, que fue la primera que vimos. La selecciono, fíjate, código, factura, fecha y total. Le doy siguiente y después le digo, la primera tabla contiene encabezados de la columna. Le digo, sí, mira, selecciona este cheque. Lo seleccionas, lo tildas. Código, factura, fecha y total. Le das siguiente y luego le dices, mira, el código de la factura es un tipo de dato de texto corto. Listo, ya lo está detectando. La fecha, obviamente aquí la pone como el número de serie secuencial, pero aquí la detecta como una fecha con hora. Yo le digo, listo, déjela como fecha con hora. Y el total, que es un valor monetario, aquí me lo detecta como moneda. Y listo, lo deja tal cual. Yo le digo, listo, siguiente. Y le digo permitir que Access agregue una clave principal, es decir, agrega un índice para yo identificar cada registro. Yo le digo, no, no necesito eso. Voy a colocarlo sin clave principal, solamente necesito esos tres campos o esas tres columnas. Le doy siguiente y le digo, quiero que esa tabla se llame IPS, como ya la renombré allá dentro de Excel. Le digo finalizar y fíjate, me dice guardar los pasos de importación. Le digo, listo, haga lo que quiera.
ciérreme ese diálogo y aquí ya me cargó mi tabla de datos. Fíjate, tengo toda la tabla de datos que tiene aproximadamente 63 registros. Si me voy a Excel, fíjate que la tabla tiene 63 registros, 64, pero le descontamos la cabecera, esta cabecera, y me da 63 registros. La base de datos tiene 63 registros. Ya me traje la primera tabla. Ahora voy a traerme la segunda tabla, ¿listo? ¿Cómo me creo la segunda tabla? Datos externos rápidamente de un archivo de Excel. Examino. Le digo, está en el escritorio, en el libro número 1, abro, importarla en una nueva tabla de la base de datos actual, aceptar, le digo tráigase a pagador, tiene valor glosado paciente, código glosa y factura, siguiente, le digo la primera fila contiene encabezados, listo, ahí la tengo, le doy siguiente y le digo y verifico que el valor glosado que es monetario, mira, sea una moneda, el paciente una cadena de texto, el código de la glosa una cadena de texto y la factura una cadena de texto. Todo bien, le doy siguiente, sin clave principal, no creo el índice, le doy siguiente y le pongo nombre, que se llame también como se llama la tabla dentro de Excel, pagador, le pongo finalizar, guardo los cambios y listo, ahí está, se anexa pagador, fíjate, nuevo una tabla, tiene 569 registros, fíjate, 569, me vengo para la tabla de Excel, verifico que los tenga, 569, aquí hay 570 menos la cabecera 569, o sea que todo ok en la importación de datos de Access a partir de Excel. Ahora, ¿cómo hago para hacer ese cruce? Vamos a hacer un cruce de la siguiente manera. El primer cruce va a identificar la combinación de registros. Es decir, me voy a venir aquí al Excel para explicarte bien qué es lo que vamos a hacer. Estoy en la tabla IPS. Voy a identificar qué facturas se encuentran combinadas o cruzadas con la tabla pagador. Y le digo solo tráigame todas las facturas que se encuentren combinadas en ambas tablas. Es decir, si aquí encuentra una factura, por ejemplo, esta factura se encuentra dentro de esta tabla a través de este código factura, entonces traiga o saque ese registro y muéstremelo como resultado. Si en este caso una de estas facturas no se encuentra dentro de esta tabla pagador, entonces no la saque y quítela del resultado. Solo muéstreme los registros combinados, muéstreme los registros combinados de esta tabla IPS combinados con esta tabla EPS o con esta tabla pagador de la EPS a través del campo factura en esta tabla y a través del código factura en esta otra, es decir, únicamente los registros combinados. Listo. Vengo a Access y fíjate, voy a dejar IPS abierta y pagador abierta para ir haciendo o llamando los códigos de los clientes o los códigos de los campos. ¿Listo? Voy a ampliar aquí el tamaño de las columnas, doble clic y listo, aquí se amplía el tamaño de las columnas. Ahora, voy a venir aquí y le digo crear. Créeme una consulta nueva. Entonces le digo, mira, diséñeme una consulta. Pum, le doy clic. Y él dice, bueno, tíreme las tablas. Yo le digo, mira, yo no voy a utilizar las tablas, no voy a utilizar la parte visual. Voy a utilizar el lenguaje de SQL. Fíjate, no cerré el diálogo y no inserte las tablas. ¿Listo? Ahora, vengo aquí a este diseño de consulta y le voy a decir, mándeme o muéstreme la vista de SQL. ¿Listo? Botón secundario del mouse, vista SQL y creo aquí mi select. Voy a borrar eso. Te voy a explicar paso a paso cada una de las sentencias o cada una de las cláusulas que tiene un select from where. ¿Listo? Aunque solamente vamos a utilizar un select from. Entonces, lo primero que tú tienes que escribir es la sentencia select, la que antes estaba escrita. Fíjate, select. Si no la ves, voy a tratar de hacer un zoom por acá para que tú la cheques y puedas ver prácticamente esta sentencia porque no me deja hacerle un zoom literalmente aquí en el software. Entonces me toca hacérselo en el software de edición. Fíjate, voy a colocar un select y le digo, el select es para seleccionar los campos, es decir, cuáles de estos campos quiero traerme de ambas tablas. Entonces yo le digo, mira, yo puedo especificar el nombre de la tabla y el código del campo, es decir, ips.código factura, ips.fecha, ips.total. Y luego tráigase IPS pagador.valor glosado, pagador.paciente, pagador.código glosa, pagador.factura. Tremendo meollo que hay que escribir acá, es decir, escribir el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo para traerme todos los elementos de cada una de las tablas. Yo le digo, mira, muy sencillo, coloco asterisco y con el asterisco él entiende que tiene que traerse tanto todos los campos de la tabla número 1, llamada IPS, como todos los campos de la tabla número 2 llamada pagador. Con un asterisco se trae todos los campos
y cada uno de los registros que se encuentren combinados tras hacer esa combinación o ese cruce, ¿listo? Ahora, como yo necesito combinar a través de un campo, es decir, aquí el campo llamado cofactura, necesito ligarlo al campo llamado factura de esta tabla pagador con el campo llamado cofactura de la tabla IPS. Yo necesito crear una sentencia de unión que una esos dos campos y me traiga solo los registros que se encuentren combinados. ¿Listo? ¿Cómo creo eso? Lo creo con la cláusula from, es decir, coloco select asterisco, enter, si quieres darles enter o quieres hacerlo todo pegado, a mí me gusta darle enter para que quede todo bien explícito y le coloco from, es decir, tráigase o seleccione todos los registros desde las tablas que yo le diga. Y voy a llamar tabla IPS y le voy a cambiar el nombre dentro de la consulta. Le digo, llámese tabla número 1. Es decir, IPS la voy a renombrar como tabla número 1 para no entrar en confusión y siempre denominarla como tabla número 1. ¿Listo? Y hágame una unión a través de la sentencia inner join, es decir, una unión de cruce en donde me muestre únicamente los campos combinados en ambas tablas por uno o varios campos de cruce, en este caso solo utilizamos uno que es el código de la factura, de la tabla que se llama pagador, fíjate, pagador, la voy a colocar acá, pagador, así, tal cual como está escrita o como la renombremos, y posteriormente la llamo tabla 2. Si tú quieres renombrarla, no hay ningún problema. Si la quieres renombrar, tampoco hay ningún problema. O sea, para mí es mejor renombrarla, porque le estamos dando nombres explícitamente dentro de las consultas a las tablas, ¿listo? Y le digo, haga una consulta de unión o úname estas dos tablas por algún campo. Entonces, para especificar los campos, le coloco on y después le digo, el campo de la tabla número 1 se llama, que sería IPS. Aquí me dice que si quiero guardar, en este caso, los cambios, yo le digo aquí cancelar de momento y le digo que se traiga el campo llamado código de factura. Fíjate, code-al piso factura, ¿listo? Me vengo aquí a la consulta y le coloco code factura, tal cual como se llame, sea igual a la tabla número 2, punto, y me vengo aquí a la tabla pagador, y que se llame aquí factura. Mira, fíjate, se llama factura. Factura se llama el nombre o el ítem o la columna del campo que tiene las facturas dentro de la EPS, el que me va a pagar a mí. Entonces, la tabla pagador se llama tabla 2, fíjate, pagador hasta 2. Y le digo entonces, ese ítem se va a llamar factura o en este caso el campo, la columna se llama factura y listo. Entonces él va a hacer el cruce por la tabla número 1 llamado código de factura con la columna factura de la tabla número 2. Tabla número 1 sería IPS y tabla número 2 sería pagador. ¿Listo? Y eso es todo lo que tengo que hacer. Punto y coma para cerrar la consulta. Vengo a diseño de consulta, le doy a ejecutar y ¡brup! Me genera la consulta o el cruce de todos los elementos unidos. Fíjate, me botó 44 registros, ¿listo? 44 registros, es decir, encontró 44 facturas que se encuentran en la tabla de la IPS combinadas con estos 44 ítems que encontró acá. El resto no los encuentra, ¿listo? El resto no los muestra porque no encontró un cruce. Me vengo para Access, fíjate, me vengo para Access. Y voy a guardar acá la consulta, luego las exportamos y le voy a dar, guárdeme la consulta, en este caso, guárdeme una consulta, este es un inner join, entonces le voy a colocar inner join, listo, y le voy a dar a aceptar. Y prum, me guardó la consulta, listo, ahí está, el inner join. Ahora, fíjate, para exportarlo muy sencillo, le voy a dar botón secundario del mouse, exportar en una tabla de Excel y le doy el nombre del archivo, le digo dónde quiero guardarlo, entonces lo voy a guardar en esta rutica, Wordbus 604, le dejo inner join para identificarlo, le doy guardar y le digo aceptar, expórtemelo y cierro, listo, ahora me vengo para la tabla y aquí está el inner join, fíjate, voy a darle un enter, démosle un segundito para que se abra y ya se abrió. Listo, le voy a subir el zoom aquí a 180, como lo teníamos para que tú lo cheques. Le voy a poner aquí una negrita para que lo veas rápidamente y le voy a dar doble clic. Fíjate. Y luego voy a ordenar aquí también por paciente para que tú veas los pacientes. Ordenar, orden personalizado. Vengo y ordeno acá por el nombre del paciente y le digo de la A a la Z estaría bien y ya mira. La factura
113.788 tiene o le pertenece al paciente 2 y tiene dos ítems. Tiene un total de 3.831. Este campo entra duplicado obviamente, pero aquí tiene un código de glosa, es decir, un elemento dentro de la factura que en este caso glosaron y aquí otro código del elemento. Por tanto, son dos ítems de esa factura que glosaron, uno por 94 unidades monetarias y el otro por 72, de un costo total de la factura de 3.831. ¿Listo? Y aquí están las fechas de prestación del servicio. Ahora, fíjate que para este paciente también hay otras dos, el paciente 13. Luego el paciente 22 tiene 3. Luego el paciente 30 tiene 2. Luego el paciente 39 tiene 3. Fíjate, el paciente 106 tiene 4 ítems glosados. Esto quiere decir que un solo elemento de esta factura buscado en la otra tabla llamada pagador se encontró 4 veces y se los trajo en el cruce tras una combinación. ¿Qué particularidad tiene el inner join? Que solo se trae los elementos cruzados, es decir, solo identifica los elementos que se combinan en ambas tablas. La pregunta aquí del millón es, ¿esto está bien? Ya identifiqué las facturas. ¿Qué pasa si me dicen, mira Andrés o mira persona del trabajo, identifique los elementos o los pacientes o las facturas de la IPS que no glosaron? Es decir, que no tienen una combinación dentro de esta tabla. Muy sencillo, tenemos que hacer un left join. Devuélvame todos los registros que se encuentren combinados en ambas tablas, más todos los registros de la primera tabla de la izquierda. Así no se encuentren combinados. Vamos a hacerlo dentro de Access. Fíjate, me vengo acá para Access, cierro este inner join, cierro esta tabla pagador, le digo que sí me guarde los cambios, cierro la tabla IPS, le digo que me guarde los cambios y luego copio esta consulta. Le doy copiar y luego la pego con pegar y le digo ahora, tú te vas a llamar un left join, ¿listo? Y le doy a aceptar y ahí se crea un left join. Pero no creamos así sencillamente el left join, aquí lo que hicimos fue crear el nombre de la consulta. Voy a abrir la consulta, fíjate, y ahí tengo mi consulta, 44 registros, entre combinación de ambas tablas. Pero yo le digo, mira, lo que yo quiero es un left join, voy a la vista SQL y cambio la sentencia inner por un left, es decir, lo borro y coloco un left y después vengo a diseño de consulta y le doy a ejecutar. Fíjate, se trajo todos los elementos, las 3 columnas completicas con todos los elementos llenos de esta tabla número 1 llamada IPS, se los trajo todos y se trajo los combinados de la tabla pagador, pero también hay un montón de huecos en blanco, fíjate, un montón de huecos en blanco que fue donde no encontró esta factura una combinación en la otra tabla. No encontró el cruce, lo que le dicen el cruce o combinación. Listo, yo lo voy a guardar así y posteriormente lo cierro y lo voy a exportar y vamos a analizarlo en Excel. ¿Listo? Lo exporto a un Excel que en este caso está aquí en el workbook, se llama left join, lo guardo, acepto los cambios, cierro, me vengo para la carpetica y le digo ábrame el left join, le voy a dar enter y fíjate, a diferencia, voy a colocarle acá, negrita, vista 180, listo, vista 180, cojo todas las columnas, posteriormente control asterisco ordeno, inicio, ordenar y filtrar, filtreme por o ordéneme por el nombre del paciente, por el paciente de la A a la Z, fíjate, y aquí tengo el inner join, fíjate, el inner join y aquí tengo el left join. En apariencia las dos tablas parecen iguales, pero fíjate, el inner join termina acá con el registro combinado, pero me vengo al left join y termina mucho más acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles elementos de esta tabla IPS, o facturas de esta tabla IPS no se glosaron? Es decir, todos los que yo le envié a la EPS, quiero identificar los que no me glosaron y me pagaron completicos. Entonces, tú le puedes decir, mira, el left join serían todos estos, los que no hay una combinación en la otra tabla. ¿Listo? Estos son los elementos que me pagaron completicos. Todas esas facturas que no tienen un cruce en la otra tabla se encuentran aquí completos sin ninguna relación o elemento relacionado de cruce. Entonces yo puedo decir que ellos se encuentran de manera única en la tabla IPS y no se encuentran dentro de la tabla pagador.
¿listo? Y ahí tengo el left join. Y los del inner join obviamente serían todos estos, que serían estos de acá, que se encuentran combinados, que son los que se obtienen con únicamente el inner join, ¿listo? Ahora me dicen, vámonos aquí para la hoja principal con la que arrancamos y aquí tengo el pagador. Y me dicen, ahora identifica que quiero colocarle una queja a ese pagador, cuáles son las facturas de esta tabla que no se encuentran combinadas en la otra y que pertenecen a otros centros de servicio o centros de atención de salud. Quiero ver qué fue lo que me mandaron esas personas y qué otras facturas me mandaron que no pertenecen a mi empresa. Pues utilizamos un right join, ¿listo? Utilizamos un sencillo right join. Entonces nos venimos a la base de datos, fíjate, y copio el inner join. Vamos a hacer una copia, copiar y lo pego, fíjate, pegar y le voy a colocar aquí. Esto va a ser una combinación por la derecha, es decir, un right join. Lo puse mal. Un right join, right creo que es HT. Vamos a ver si no me equivoco. Un right join y listo. Y voy a abrir la consulta con doble clic, que sería esta misma inner join, y entro en la vista SQL y cambio el inner por un ray. ¿Listo? Vamos a ver. Coloco en mayúscula ray GHT. ¿Listo? Y le doy diseño de consulta, ejecutar. Y se trajo todos los elementos que se encuentran combinados de la tabla de la derecha, es decir, la tabla pagador, con la tabla IPS, que es la tabla número 1, más todos los elementos que no se encuentren combinados de la tabla pagador. Es decir, encuentra los combinados en ambas tablas y devuelve también los elementos no combinados de la tabla de la derecha, que sería la tabla pagador. ¿Listo? Y ahí los tiene, mira, un montonón de registros y se devuelve los que se encuentran combinados. Entonces, mira, muy sencillo. Vamos a guardar esto, lo cerramos y lo exportamos y lo analizamos dentro de Excel. Voy a darle examinar, escritorio, workbook 604, right join, guardo esta consulta, aceptar, cerrar. Vengo a la carpetica, abro el right join y hago exactamente lo mismo. Le pongo negrita a esto, aumento la vista a 180. Vamos a colocarla acá a 180, aceptar, control asterisco, o más bien selecciono todos los campos, abro así en este caso y después ordeno con ordenar o un orden personalizado a través del nombre del paciente de la A a la Z, aceptar y listo. Listo, mira, se trajo todos los elementos combinados. Mira, el paciente 1, yo no lo atendí dentro de la IPS, fue un paciente 1 en otra empresa, ¿listo? Por así decirlo. Entonces, esta factura que se encuentra dentro de la tabla pagador fue otra empresa que prestó el servicio y él la generó dentro de la tabla y me lo envió a mí también. Entonces, en la tabla de right join aparece la combinación de la tabla de la derecha, es decir, todo esto es la tabla de la derecha, la tabla del pagador, y esto sería la tabla número 1 o la tabla de la IPS. Entonces, estos registros sí se encuentran combinados, pero se trajo un montonón de registros en blanco, fíjate, en donde yo puedo identificar rápidamente los que se encuentran aquí en blanco, ordenados obviamente, para poderlos discriminar y poder identificar que estos elementos no pertenecen o estos pacientes, por ejemplo, no pertenecen a mi IPS o no pertenecen o no fueron atendidos en la IPS donde yo laboro. ¿Listo? Fueron atendidos en otras IPS, sino que por pereza me enviaron la tabla completica. Mediante tres sencillas consultas, ¿listo? Obtenemos un inner join, que es el cruce en ambas tablas, un left join, que es una combinación de todos los elementos que se encuentren combinados, más todos los elementos de la tabla de la izquierda, o un right join, que es el cruce de todos los elementos que se encuentren combinados en ambas tablas, más todos los elementos de la tabla de la derecha. A partir de una sola tabla o a partir de dos tablas de un archivo de Excel, podemos hacer ese cruce mediante el motor de bases de datos de Access de una manera bastante sencilla, de una manera bastante fácil y confiable, aprendiéndose las consultas. Fíjate, la consulta del modelo inicial, que es el inner join, sería select todos los campos, from, nombre de la tabla, le pongo un alias, inner join, pagador, que sería el nombre de la segunda tabla, le pongo un alias y cruzo mediante la cláusula on por el campo o varios campos que quiera cruzar. ¿Listo? Muy, muy sencillo. Quiero que te aprendas esta sentencia que es la clave de todo. Esta sentencia que sería la clave de todo. ¿Listo? Bien amigos, entonces espero
que este video pueda ser muy útil para todos ustedes, un caso de la vida real, muy de la vida real, espero que le saquen el máximo provecho. Recuerden que en la caja de comentarios les dejo la descripción o en la descripción de este video, no en la caja de comentarios, les dejo el enlace para que descarguen el pack completo y ustedes mismos practiquen, ¿listo? Ustedes tengan una práctica bien amena. Recuerden, si quieren unirse a la comunidad Más Videos, Más Excel, Más Expertos, aquí pueden hacerlo mediante el botón con un pequeño aporte, me pueden apoyar. Y lo más importante, ustedes van a aprender muchísimo más porque van a tener muchísimo más contenido dentro del canal, aparte del que ya subo de manera libre al canal para todas las personas interesadas. Bien amigos, espero que este tutorial no haya salido bastante largo. Me despido, mi nombre es Andrés Rojas Moncada, espero verlos pronto en el siguiente tutorial, espero le saquen el jugo a este y cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Chao, parceros.